Hey, muy buenas mañanas. Acá, bienvenidos a la radio 666 en el programa matutino de siempre, toda la mañana. Yo soy su anfitrión, Lucas Jiménez. Y hoy vamos a hablar de un tema que seguramente muchos ya saben la historia, pero hoy vamos a profundizar un poquito más. Les quiero contar esta historia porque es algo que marcó un antes y un después en la historia argentina. Y yo creo que mucha gente, o ustedes conocen a alguien o algo que estuvo en esta situación, en esta historia que les voy a contar. Pero sin mucho rodeo, le voy a contar yo de la Malvina, de la guerra Malvina. Pero, ¿qué son las Malvinas? Un contexto rápido: las Malvinas son un conjunto de archipiélagos situado en el Atlántico Sur, a 500 kilómetros del sur de Argentina, a 940 kilómetros de la Antártida y a más de 13.000 kilómetros de Reino Unido. Pero ¿qué tiene que ver Reino Unido, siendo un país en Europa, con estas islas que están en América del Sur? Bueno, esto lo vamos a ver ahora dentro de un rato. Pero siguiendo con esto, las Malvinas están conformadas por dos islas principales, que sería la Gran Malvina y la Isla Soledad, además de aproximadamente más de 200 islotes, 200 islas pequeñas. Su fauna, contiene pingüinos, ballenas, delfines, todo eso, un ecosistema demasiado marítimo, una población alrededor de 6.000 personas, con un clima muy frío y un terreno demasiado montañoso con algunas llanuras. La isla es más un punto estratégico, ya que está cerca de territorio antártico y sirve para ir a la Antártida y explotar algunos recursos. Y también la Marina tiene algunos recursos como el petróleo, que es lo más importante. Y además que las islas están en medio de una ruta marítima, que sería entre el Atlántico y el Pacífico. Ahora sí, la Malvina, también me olvidé de decir, se descubrieron aproximadamente a inicios del siglo XVI por el navegante español Esteban Gómez. Durante mucho tiempo España se peleó por el dominio de estas islas, también con Francia y en parte Reino Unido. Reino Unido logró ganar estos territorios que están en territorio marítimo argentino. Lo ganó en 1833. Y varios años después, más de un siglo después, durante el 82, en 1982, Argentina, como sabrán, atravesaba la última dictadura hasta ahora. Y los dictadores querían ganarse del país de alguna forma, y iniciaron un plan que fue tratar de recuperar la Malvina. Y como dije anteriormente, en el 82, el general y presidente de facto de ese momento, Leopoldo Fortunato Galtieri, dio a conocer la guerra con una de sus icónicas frases que muchos ya sabrán, pero se la digo. La icónica frase de Galtieri fue: "Si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla". Y así la guerra empezó el 2 de abril de 1982. Las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las islas y recuperaron Puerto Argentino. Pero Reino Unido no se rendiría, y así la primera ministra de Reino Unido en ese momento, que era Margaret Thatcher, envió a los soldados ingleses a recuperar las islas. Algunas de las estrategias que fueron del ejército argentino era resistir lo máximo posible, ya que no tenían munición. Las armas que tenían eran demasiado viejas, eran casi obsoletas.
se ayudaban también a ocultarse con el terreno montañoso e hicieron varias estrategias, digamos, suicidas, como volar los aviones al ras del mar, básicamente para que los detectores, los radares ingleses, no los pudieran encontrar, no pudieran saber dónde están. Y algo muy peligroso, ya que, bueno, el ras del mar tranquilamente podrían maniobrar mal y hundirse al mar o una ola o algo. Y básicamente chocaban contra los buques ingleses, haciendo que se hundan. Y bueno, y la estrategia de Reino Unido, encima la estrategia, era básicamente que tenían mucha superioridad armamentística, ya que tenían armas de última generación, igual que los buques, que los aviones. Y eso favoreció mucho más a los ingleses, por más que Argentina eran más que los ingleses. La verdad que es así. En una guerra, si una nación tiene mejor tecnología, obvio que va a arrasar. Bueno, a Inglaterra, al Reino Unido, lo ayudó básicamente Chile. Le prestaron radares, incluso le dieron radares e información sobre los ataques de Argentina, haciendo básicamente más o menos una traición a Argentina, pues ya que en ese año tenían más o menos una amistad entre los dos países que se rompió por eso. Y bueno, y tan solo 74 días después, el 14 de junio, Argentina ya arrinconada decidió rendirse. Y esto fue básicamente el fin de la guerra, con una consecuencia básicamente 650 muertos de Argentina y más de 11.000 prisioneros tras la guerra. Y de Reino Unido aproximadamente unos 250 muertos y más de 700 heridos. Esto, bueno, cambió mucho para Argentina, ya que a la guerra mandaron varios jóvenes entre 18 y 21 años que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, mejor conocido como la colimba. Y cuando regresaron muchos de la guerra, muchos pibes se quedaron traumados y con muchas heridas irrecuperables. Además también la dictadura, el gobierno decía que estábamos ganando, estábamos arrasando esa guerra, pero la verdad que era otra, estábamos muy mal. Y bueno, y regresaron los pibes muy heridos y el pueblo argentino también muy triste, hayan mentido. Y la verdad que varios relatos de varios veteranos que han dicho que varias personas lo habían dejado de lado por no representar bien a Argentina, aunque hayan dejado todo lo que pudieron Argentina. Y antes de terminar, quiero contar algunas historias de la guerra, de algunos que combatieron en esta guerra, como fue el cabo Baruso, que fue un cabo correntino lleno de valor, que tras una guerra estaba herido, demasiado herido, y un compañero de inteligencia había quedado en medio de la guerra del campo, y si bien estaba herido, agarró un cuchillo y un arma y fue a combatir contra los ingleses y ayudó a su compañero de inteligencia, que lo dejó atrás de una roca y dijo una frase que dijo, bueno, vamos a ver cómo morimos. Pudo sobrevivir y llevar a su compañero de inteligencia a la base, ya que, bueno, en la guerra lo de inteligencia son muy importantes, ya que tienen demasiada información. Y otra historia de un combatiente, que fue la de Oscar Ismael Poltronieri. Oscar no sabía ni leer ni escribir, pero aún así fue a la guerra, lo llamaron y en una noche con su compañero están demasiado heridos y escaparon, y él se quedó con una metralleta y
y combatió contra un conjunto de ingleses, aproximadamente 300. Poltronelli se quedó toda la noche, aproximadamente 9 horas. Y si bien los ingleses lo atraparon, no pudieron creer que un solo combatiente, una sola persona, haya dado esa guerra de 9 horas contra más de 250 personas. Y la verdad que esta es historia, ¿no? Esta guerra nos entristece mucho, pero en sí nos llena de honor por los combatientes que dieron hasta su vida, y se agradece mucho. Por más que perdieron, siempre estarán en nuestra memoria, algo que fue muy triste para nosotros, pero dieron todo y la verdad que hay que enorgullecerse, hay que ponerse orgulloso por lo que hicimos, ya que esto no solo trasciende a Argentina, sino que trasciende a otros países, muchos países que reconocen a las Malvinas como argentinas. Y bueno, yo creo que ha sido muy lindo hablar de esto un rato, y yo creo que hasta acá llegó el programa de radio. Muchas gracias a todos los que escucharon, y bueno, y un saludo a la profe de geografía. Por favor, póngame un 10, me esforcé mucho en esto. Chau.